Hay todo tipo de repercusiones sobre todo lo sucedido ayer en Palacio Nacional, cuando una de las puertas fue derribada por supuestos manifestantes de Ayotzinapa. Se ha dicho que han sido desde provocaciones hasta que fue un acto prefabricado, desde que es un ataque al gobierno o que fue un intento de victimizarlo. De todo se ha dicho en torno a este caso. Lo que no ha pasado, lo que no ha sucedido es que se judicialice una acción que evidentemente es criminal. Las candidatas y el candidato presidencial han hablado del tema, pero lo principal sigue sin decirse con toda claridad. Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, fue una acción brutal cometida por grupos criminales contra quienes consideraban sus adversarios, realizada con complicidad con autoridades locales que trabajaban para esos mismos grupos criminales. Esa es la verdad, no es que sea la verdad histórica, eso es lo que sucedió. No lo investigó solamente en su momento la Procuraduría de Murillo Karam, se siguió investigando tiempo después, hubo investigaciones independientes, nos tocó estar en alguna de ellas, realizar alguna de ellas, pero la más importante es la que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una investigación espléndida en la época que era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no la caricatura que tenemos ahora, cuando la encabezaba Luis Raúl González Pérez. Ahí está lo que sucedió minuto por minuto, contado por los propios asesinos y sicarios. Es un plan de provocación, o sea, clarísimo. Un día después de los lamentables hechos protagonizados por supuestos normalistas en Palacio Nacional, el tema sigue en la agenda política. El presidente López Obrador reiteró que se trató de una provocación. Todavía está por verse si fueron los estudiantes, pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que eso no es revolucionario. Eso es contrarrevolucionario, que es actuar como contras a favor de los conservadores. Tras las agresiones y vandalismo en Palacio Nacional, peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República iniciaron una carpeta de investigación por los daños. No obstante, el presidente López Obrador pidió a la Fiscalía no continuar con la averiguación. Yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Es así como una acción a todas luces ilegal contra un patrimonio de la humanidad no será judicializada y por lo tanto quedará en la total impunidad. Más allá de las declaraciones y posturas de funcionarios políticos y candidatos, el tema principal que originó el plantón permanente de los familiares de Ayotzinapa sigue sin atenderse con toda claridad. La renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dejó pendientes en varios frentes. Uno de ellos, el caso Ayotzinapa. Los familiares de los normalistas reprochan el informe del caso debido a los argumentos del exfiscal especial Omar Gómez Trejo y del propio Encinas, quienes presentaron una trama política para demostrar la supuesta participación del Estado en la desaparición de los jóvenes. Las acusaciones están basadas en los testimonios de Gilberto López Astudillo, alias El Cabo Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, de quien está documentada su participación en la desaparición de los normalistas, pero ahora es testigo protegido.
A esto se suma el cambio en el discurso de Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, quien en un primer momento aceptó que los responsables de los hechos eran Guerreros Unidos. Después argumentó que la línea de investigación que conducía a dicha organización criminal estaba rebasada y que todo tenía que comenzar de cero. Luego hizo suya la hipótesis del uso sistemático de tortura, lo que propició la liberación de decenas de los responsables y finalmente adoptó el discurso de la implicación del ejército en carácter de institución y no de elementos que actuaron a título individual. Hasta la fecha, la trama oficial no se ha logrado comprobar. Al contrario, las investigaciones llevan al punto de partida, una confusión del grupo criminal Guerreros Unidos. Tras las conversaciones que la DEA entregó al gobierno mexicano y los testimonios de los autores materiales, coinciden con la llamada verdad histórica. El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa fue consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con la que actúa el crimen organizado en complicidad con autoridades municipales y estatales. Mire, aquí lo decíamos hace unos minutos, en la mesa hay que insistir en un punto. Aquí lo que sale perdiendo es la justicia, porque aquí lo que hay es una enorme impunidad. Y no solamente de este hecho, el presidente no le puede pedir a la Fiscalía que no investigue. Se supone que la Fiscalía es autónoma y que cuando hay un delito lo tiene que investigar y si lo logra, lo tiene que sancionar. Y no estamos hablando solamente de este hecho. Estos actos vandálicos de estas características se han repetido en los últimos 10 años en todo el país y los han llevado a cabo una y otra vez. Y no pasa absolutamente nada. Recuerde simplemente lo que pasó esta semana en Gobernación, en Relaciones Exteriores, en otras oficinas gubernamentales, el año pasado en el campo militar número 1, en el incendio del cuartel de Iguala, de la presidencia municipal de Chilpancingo, del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, cómo quemaron el Congreso de Guerrero y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, y la violencia política está imparable. La líder regional del partido Encuentro Solidario en el municipio de Ario de Rosales, en Michoacán, Carla Citlali Herrera, fue asesinada. Ningún político está exento de la violencia electoral en México. Este miércoles fue asesinada Carla Citlali Herrera González, lideresa del partido Encuentro Solidario en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán. La funcionaria fue atacada en el Estado de México por sujetos armados cuando se encontraba en un hotel del municipio Jocotitlán. El 30 de abril de 2023, Carla Citlali fue víctima de un atentado del cual salió ilesa. De acuerdo con el reporte Violencia Electoral, del 4 de junio de 2023 a la fecha, se contabilizan más de 50 casos de agresiones dirigidas a incidir en las elecciones del 2 de junio, especialmente contra personas que buscan algún cargo o que están haciendo trabajos preparativos de la elección. El estudio elaborado por el Laboratorio Electoral revela que los asesinatos se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas, siendo Guerrero el estado con mayor incidencia. Ante este panorama, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje hace unos días en donde reconoce algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal que al mismo tiempo afectan la libertad ciudadana. En un comunicado titulado Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho, pidieron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y autoridades estatales y municipales garantizar la paz y seguridad. Además, hizo un llamado a los candidatos a firmar un compromiso y realizar campañas limpias, legales y sin descalificaciones. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que se debe proteger de la violencia al periodo electoral en México, el cual ha sido sacudido por asesinatos de candidatos y funcionarios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. No es el único hecho de violencia contra aspirantes o dirigentes partidarios. También atacaron a balazos la camioneta de José Luis Durán, candidato a diputado federal del Partido Verde Ecologista por el distrito de Naucalpan, en el Estado de México. Fue un ex panista, durante muchos años fue panista. Fue un intento de asalto donde el conductor resultó lesionado sobre la avenida Adolfo López Mateos. El Partido Verde pidió a la Fiscalía del Estado mantener abiertas todas las líneas de investigación y garantizar la seguridad de los candidatos en el proceso electoral.
hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, es un placer tener hoy con nosotros a Rosario Robles, que a unos minutos de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, nos viene a hablar, Viviana, de muchas cosas, incluyendo su libro Rosario de México, que ahí tienes. Buenas noches, Rosario. Rosario, qué placer es que estés aquí con nosotros el día de hoy en Todo Personal. Y como bien dice Jorge, justo a unas horas de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, tú eres una mujer que ha tratado y ha librado bastante bien todas las batallas y mucho lo cuentas aquí en Rosario de México. Me encanta que hayas puesto, como platicábamos ahorita, no es un libro de resentimiento, sino es un libro escrito desde el corazón. Así es, les agradezco a los dos. Para mí, bueno, saben lo que los admiro, los quiero, los estimo y me da mucho gusto estar platicando precisamente sobre este testimonio que lo escribí en primer lugar porque para mí era muy importante decir mi verdad. Segundo, la experiencia de estos 1101 días en Santa Marta, Catitla, que fueron días muy dolorosos, muy oscuros muchas veces, pero también muy luminosos. Es que lo que pasa es que nada más es entrar a Santa Marta, Catitla, en un lugar donde hay tanto dolor, ese dolor se contagia. No, bueno, es tremendo, ¿no? Desde el primer día, pues yo simplemente no podía creer que estuviera en ese lugar y el famoso candadazo es algo que recuerdas para toda la vida. Platícanos el candadazo. Pues el candadazo es a las 8 de la noche que te cierran en tu estancia y le ponen un candado. Y entonces vas oyendo clic, 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 clic a lo largo de todo el pasillo, a lo largo de todo el edificio. Y entonces, pues es cuando aprendes que la libertad es algo que no valoras. Es como la vida, ¿no? Es decir, no la tienes ahí, no la aprecias, ¿no? La libertad es igual, como vivimos libres, nunca piensas que la vas a perder y que la puedes perder. Entonces, cuando estás ahí, cuando estás en cuatro paredes, pues valoras enormemente lo que es la libertad y más cuando tienes que vivir toda esa experiencia por una persecución, por una venganza, porque se fabricaron pruebas, porque finalmente, y esto es lo importante y por eso decidí escribir el libro, es que después de tanto tiempo no acreditaron uno solo de los elementos que plantearon, no me encontraron un solo recurso indebido, que yo me haya tomado dinero, que tenga propiedades, que tenga cuentas en el extranjero, nada. Pero además de todo, estuviste presa en un delito que hubieras podido tener de alguna manera, pues hubieras podido llevar este proceso en libertad. Claro. Por una identificación falsa. Una licencia falsa que 4 años y medio después, la Fiscalía de la Ciudad de México decide llevar a cabo un proceso diciendo que es una licencia falsa y la juez que lleva el proceso dice que es una licencia falsa. Pero mientras yo desde el primer día dije, es una licencia falsa, con esta me están justificando una prisión preventiva, no, durante todo ese tiempo esa era mi licencia. Y no, esto es lo terrible. Pero además es, a ver, tu prisión y tu prisión preventiva, que es uno de los casos que yo creo que amerita revisar la prisión preventiva en general, es tu caso en particular, pero es algo no solamente que podías haber seguido el proceso en libertad, no se acreditó. Así en es. ningún momento se acreditó, tan no se acreditó que prácticamente se iniciaron averiguaciones sobre muchas personas. La única que detuvieron en realidad fuiste tú, mi opinión muy personal es que es una venganza política, pero a todos los demás no, ni se pudo avanzar en ese caso con ninguna de las principales personas que fueron acusadas. Así es, y casualmente, como tú dices, la única a la que decidieron que había que encarcelar fue a mí. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Yo creo que había que preguntarle a quienes tomaron esta decisión en los más altos niveles del gobierno,
pues porque se trataba de una exsecretaria de Estado, no creo que haya sido nada más la decisión del juez Delgadillo Padierna, que por cierto, pues sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano, que tenía un evidente conflicto de interés en mi caso y que sin embargo él llevó esta audiencia en la que se decretó la prisión preventiva. Pero tú tocas un tema muy importante que yo justamente planteo en el libro, es decir, yo lo que aprendí ahí es cómo mandamos a tanta gente inocente a las cárceles. Sobre todo mujeres. Mujeres, la cantidad que además de son abandonadas, claro, por eso. criminalizadas. Volvemos a hacer, si van a llevar a juicio una banda de secuestradores y en ella está la mujer que hacía el fideo porque está sometida al marido, porque la están amenazando con los hijos, es la líder de la banda, ¿no? Ellas son las líderes de la banda. Entonces, evidentemente que sigue habiendo esta falta de perspectiva de género en la materia judicial, pero la prisión preventiva se abusa y quiero que sepa la gente que es una medida cautelar, que tú eres presuntamente inocente y sin embargo, como ya pisaste una cárcel, ya eres delincuente. A ver, yo te quiero preguntar algo, irme un poquito atrás. El juez Delgadillo Padierna, evidentemente tus enemigos políticos son René Bejarano y Dolores Padierna. En cuanto te das cuenta tú que la audiencia a la que vas a asistir es con este juez, ¿por qué vas? Bueno, no, es que tú te das cuenta en el momento en que llegas, porque parte del nuevo sistema penal es que no sepas quién es tu juez para que no incidas. Previamente no lo intentes comprar o no intentes ahí llegar a alguna negociación indebida. ¿Llegas y lo ves y qué dijiste? Pues la verdad que a mí, Delgadillo Padierna, pero tú estás tan... Yo venía aterrizando, pues yo regresé a México para presentarme esa audiencia, yo estaba de viaje con mi hija. Entonces yo nunca relacioné en ese momento el apellido Padierna, que además no es usual, con Dolores Padierna, hasta allá, después que me dicen mis abogados. Pero hoy es magistrado, ¿no? Hoy es magistrado, sí, premian. Jueces de consigna son premiados, lamentablemente, en nuestro sistema. Oye, yo quería regresar un poco al otro tema. Llegas a la prisión, estás en la prisión y 3 años estuviste. 3 años. Convives con una enorme cantidad de mujeres que están en una situación, en diferentes situaciones, que han cometido todo tipo de delitos y algunas que no han cometido ningún delito y están en prisión preventiva. ¿Cómo es la situación? Porque hablamos mucho de las prisiones de hombres y sabemos de cómo están y si son narcos o no son narcos, etc. Pero con las mujeres, tú lo decías, hay una doble criminalización. Así es. Por el delito que pudieran haber cometido o que cometieron y por el hecho de ser mujeres. Así es, sí. Habiendo protocolos internacionales que México ha suscrito que hablan que preferentemente optes por justicia restaurativa cuando la mujer es madre, cuando tiene hijos pequeños, cuando es el sostén de su familia, las separan de sus hijos y las llevan a la cárcel. Las tienen, a las mujeres en prisión preventiva están encerradas 23 de las 24 horas del día, 15 a 20 mujeres en estancias de 4 metros cuadrados, sin agua. Y estamos hablando que ni siquiera se han declarado culpables. No, exactamente, No, son inocentes, claro. Son inocentes. Claro. Y sin embargo, estás encerrada 23 de las 24 horas del día, no tienes agua porque solo hay tandeo en la mañana y en la noche, estás en medio de cucarachas y de chinches, y en esas condiciones viven mujeres que son inocentes, que no han sido declaradas culpables. Porque lo más fácil para un juez es, y para el Ministerio Público, tú eres Rosario Robles, tienes relaciones, te puedes fugar por el tipo de vínculos que tienes con gente poderosa. Si no hubieras regresado, estabas en Costa Rica, si no me equivoco. No, estaba en Europa y regresé vía Costa Rica, pero tú eres pobre, no tienes nada que perder, también te puedes fugar. Entonces, todo el mundo se va a la prisión preventiva cuando debiera ser una medida excepcional de acuerdo a nuestra constitucional. Así es. Un poco y tienes, además, se insistió, el ministro Saldívar insistió mucho en eso, se ha hablado mucho de eso, pero no se aplica, que es juzgar con perspectiva de género. Hay hasta un protocolo de la Corte, hay jurisprudencia de la Corte, y entonces cuando yo empiezo a convivir con estas mujeres,
es para decirles que sus abogados utilicen este protocolo. Yo les escribía lo que ellas tenían que decir al final de la audiencia: soy madre, tengo hijos de tales edades. Aprendí además en esta convivencia las tragedias personales y que somos muy dados a juzgar sin entender los entornos en las que crece cada persona y el por qué está en un momento determinado ahí. Porque no hay una visión antropológica, no hay una cuestión psicológica, no, simplemente es tú eres culpable y punto. Pero cuando una chava me dijo con toda su crudeza, yo nací en una familia de secuestradores, pues te quedas frío porque es como si te dijeran nací en la familia de doctores, de arquitectos, de abogados. Entonces, realmente no estamos pensando en una visión alternativa, que no sea punitiva, esta idea del castigo, ¿no? De te tengo que destruir el alma. Un psicólogo para 1,400 mujeres, y como yo lo he dicho, no hay nadie que no esté en la cárcel, incluida Rosario Robles, que no piense en un momento en el suicidio. Claro. ¿Por qué? Porque quieres terminar con ese dolor. Sí, pero tú tienes una estructura, y yo tenía una hija que estaba dando afuera una pelea gigantesca, una batalla por la inocencia de su madre, entonces yo no podía fallarle a mi hija Mariana, pero intentos de suicidio, pues bueno, acaba de haber en una de las cárceles del país, ¿no? Cuántas mujeres se suicidaron en Morelos, y porque a chicas de 18 años, 19 años les recetan sentencias de 50 años. En un país donde decimos que no hay cadena perpetua, pues ¿cómo le llamamos a eso? Entonces, no hay una auténtica reinserción social. Y yo aprendí que ayudando a estas mujeres, o sea, me daba de topes en la pared, pero cuando entendí que por algo estaba ahí y para algo podía servir y servirles y ayudarlas y ayudarme con ellas, en el sentido de apoyarme, empecé a vivir los días de manera diferente. ¿Cuánto tiempo pasó de una Rosario Robles que imagino que te meten a la cárcel, que caes en depresión profunda, además de todo te sientes traicionada por muchísima gente, dices, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Que dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de transformar esto en algo positivo y ya estoy aquí, aprovechar el momento para ayudar a tantas mujeres. Pasaron como 4 o 5 meses porque a mí primero me tenían en un área de ingreso, como que separada, digo, con algunas, pero separada del resto de la población. Pero cuando llega la pandemia, como ahí llegaban las chavas que estaban en sus 72 horas y que las dan prisión durante ese tiempo y llegaban todas contagiadas, pues rapidísimo nos quitaron de ahí y nos mandaron al área de población. Y ahí es cuando las mujeres me veían como si fuera la Rosario Robles poderosa, claro. Me veían ahí adentro la que les podía ayudar, las que les podía resolver. Luego, pues la licenciada no entendían que era en economía y no en derecho, entonces, oiga, mi caso, y etcétera, ¿no? Y empiezo a ver que podemos hacer cosas, tomamos casos pro bono. Durante 2 años que estuvo la pandemia no nos hicieron mastografías, colposcopías. En una audiencia yo le dije esto al juez. Al día siguiente me mandan llamar para mandarme a hacer mi mastografía y mi colposcopía, y le dije, no, yo pedí 1,400, no pedí una. Entonces luego llegaron los carritos por fin y entonces yo los inauguré como si fuera, como los inauguraba. Como cuando estabas en desarrollo social. Sí, y después vi que el poder no es nada más que tengas un puesto, sino la capacidad de transformar situaciones, y logramos que fuera el ministro Saldívar. Y a propósito del 8 de marzo, justamente fue un 8 de marzo que le escribimos la carta. 600 y que mujeres. Sirvió para reafirmar el tema de justicia con perspectiva de género. Así es, y el abuso de la prisión preventiva. Y yo creo que fue un momento histórico porque el ministro se dio cuenta del enorme dolor, de la injusticia de mujeres con 18 años sin sentencia, de 18 años sin sentencia. Ya, yo les decía, ya lo que hayas hecho, ya lo cumpliste, ya declárate culpable, claro. Ya vete de aquí. Mujeres ya grandes que no se quieren ir de la cárcel cuando ya cumplieron sus sentencias, porque es su única vida. No tienen a nadie. Ya no tienen nada. Entonces son situaciones muy dolorosas. A ver, no, se nos acaba el tiempo. Hay 2 frases que a mí me gustan mucho y que se contraponen. Dice Borges, yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón, me encanta. Pero dice Milán Kundera, la historia es la lucha de la memoria contra el olvido. ¿Con cuál te quedas? Con la de Mandela.
Con la de Mandela, que no puedo salir ni con rencor ni con venganza porque si no me quedaría atrapada en esas 4 paredes. Pero con memoria. Pero con memoria. Lo del olvido, ni No venganza olvidas. ni perdonas, lo del olvido funciona en términos personales. Sí, pero en porque- términos de historia hay que tener memoria. Aquí está escrito. ¿No? Así Ya es. está escrito. Aquí está escrito. Pues yo de verdad sí les recomiendo leer Rosario de México. Me gustó muchísimo, lo leí, bueno, conociéndote además de todo. Y me ha tocado verte en las más altas, bajas, has vuelto a resurgir. Otra vez bajaste y otra vez estás volando, amiga. Pues A ver, aquí- en 30 segundos, ¿qué viene para Rosario Robles? 30 Pues ser segundos abuela, tenemos. estoy siendo abuela, estoy pero disfrutando la además abuelez. de disfrutar ¿qué es? ¿Nieto? ¿Qué es? Nieto, Mateo. Nieto, Mateo. Pero Mateo además tú estás de abuela casi a tiempo completo Perfecto. porque su hija Mariana está de candidata. está de campaña y entonces pues ahora me toca porque Mariana ahora sí creo que le corresponde estar en la primera línea de la batalla después de toda la lucha que dio por mí. Trasvasamiento generacional. Pero desde luego que yo pues apoyo el proyecto de la alianza opositora porque quiero rescatar a México, quiero un México sin miedo. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Mil Muchas gracias. gracias. Felicidades por el libro. Pues ya Muchas nos vamos, gracias. porque Ya nos ya se vamos. nos acabó rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.